Bien, ¿podemos hacer una oración? Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos has dado en ella el alimento, la luz para ver tu voluntad, Señor, para entender tus caminos. Y en esta tarde, Señor, queremos recibirla como un tesoro para guardarla en nuestro corazón, para usarla en tiempos de necesidad, para que produzca, Señor, en cada uno de nosotros esa vida que contiene. Tu palabra es espíritu y es vida. La hemos recibido, la hemos probado, la hemos comprobado, Señor. Que allá donde tu palabra, Señor, entra, es sembrada, es regada, produce, crece y lleva fruto. Señor, te damos gracias por esa palabra. Te pedimos que en esta tarde la podamos recibir dentro de cada uno, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, vamos a ir primero de todo a Romanos capítulo 1. Vamos a tratar de ver algunos principios que son importantes para entender la obra de Dios y también para que podamos comprender por qué las cosas a veces no funcionan y qué ocurre cuando todo lo que Dios ha planeado comienza a estropearse, comienza a corromperse. ¿Por qué ocurren esas cosas? ¿Y qué tiene que hacer Dios al respecto? ¿Por qué vivimos en tiempos complicados, difíciles? ¿Por qué la sociedad parece cada vez más lejos de la verdad, más lejos del plan de Dios? ¿Hay algo que se escape del Señor? ¿Hay algo que se nos haya quedado fuera y no entendamos? ¿Hay algo que no entre en nuestro entendimiento? ¿Hay algo que Dios nos esté ocultando? Podríamos seguir haciéndonos muchas preguntas. ¿Por qué las cosas están como están? ¿Por qué vivimos estos tiempos? ¿Por qué ocurren ciertas cosas que no nos gustan que ocurran? Yo creo que Dios quiere enseñarnos al respecto y quiere que aprendamos de su palabra el porqué de las cosas y qué hacer al respecto, que podamos deducir cuál es nuestro papel, qué tenemos que hacer nosotros como iglesia. Bien, vamos a ir entonces a Romanos capítulo 1 y vamos a descubrir algo que, aunque lo sepamos, pero lo vamos a abrir de nuevo y vamos a descubrir algo que nunca deberíamos de olvidar. Pasamos la introducción cuando Pablo se presenta y él va a escribir una de las cartas más importantes del Nuevo Testamento. Se va a esforzar por revelar lo que es el plan de Dios, el plan divino para el ser humano, y también el plan de salvación, el plan de redención y de transformación de la naturaleza humana y de toda la naturaleza en general. Para saltarnos todo ese principio, todos esos saludos y tal, vamos a ir al versículo 16. Y Pablo dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, cuando escuchamos la palabra salvación, ya la tenemos incorporada de alguna forma en nuestro sistema de creencias. Si yo te pregunto, ¿qué es la salvación para ti? Seguramente me vas a dar una respuesta parecida a esta. Pues que tengo vida eterna en Cristo. O que Dios me ha amado y me ha perdonado en la cruz de Jesús para darme vida eterna. Podemos citar versículos. Juan 3:16, no sé, hay muchos. Juan 6:47, conectados con la salvación. Así que tenemos ciertos conceptos, nociones
que cuando escuchamos la palabra salvación, vamos a ellos para tener una idea lo más clara posible de qué significa. Dios, sin embargo, va a utilizar muchas veces términos visibles, cosas que vemos, para enseñarnos conceptos que no vemos. Por ejemplo, cuando hablamos de vida eterna y de salvación, estamos muchas veces pensando en cosas invisibles. Si pensamos en la vida después de la muerte, por ejemplo, que vamos a tener vida eterna, entonces, pues estaremos hablando de algo que no es demostrable, no es comprobable, no la podemos tocar, no la podemos ver. Estamos hablando de asuntos que están en el terreno de la fe. Pero Dios ha querido ir más allá, Dios ha querido hacer visible lo invisible. Y esto Pablo también lo va a mencionar aquí. Ahora, cuando Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, es porque en ese momento el Evangelio está siendo predicado en medio de una sociedad que no lo entiende, que no le encaja, que lo menosprecia, que lo desprecia, simplemente porque le parece una locura. ¿Te suena eso un poco? Estamos hablando de los días de Pablo, pero ¿no te parece que la sociedad no ha cambiado tanto? ¿O si ha cambiado, ha vuelto de nuevo a esos conceptos donde el Evangelio no encajaba? No me avergüenzo del Evangelio. Lo que Pablo está diciendo es que estoy tan firme en el Evangelio que estoy orgulloso del Evangelio, lo tengo muy claro y va a ser mi dedicación. Voy a estar predicando el Evangelio en un mundo donde no se recibe el Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, se manifiesta, se hace visible. Lo que Pablo está diciendo es, Dios ha traído la vida eterna a este mundo y quiere que la experimentemos. Dios ha traído el reino a este mundo. ¿No es eso lo que predicaba Jesús y Juan cuando salían en medio del desierto o en las ciudades a predicar la palabra? El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se tiene que hacer visible de manera que el mundo crea, que el mundo compruebe, que no estamos hablando de una teoría de algo futuro, no estamos hablando de algo que no podemos experimentar, estamos hablando de algo experimentable. El Evangelio y la justicia de Dios se revelan por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y lo que nos dice aquí Pablo es que cuando nosotros recibimos el Evangelio, la justicia de Dios pasa a nosotros a través de su conocimiento, a través de sus leyes. ¿Te diste cuenta que para que haya justicia tiene que haber ley? Y que la gente por lo general no quiere vivir con ley, no quiere vivir bajo ninguna ley, quiere vivir con su propia ley. Esa es la tendencia humana. Todos nosotros preferiríamos escribir las leyes acomodándolas a nuestros deseos, a nuestras motivaciones, a nuestras intenciones. Sin ley no hay justicia. Ahora, ¿qué tipo de justicia? El Evangelio nos transmite la ley eterna para revelar la justicia permanente, la justicia que va a existir siempre, que es la justicia de Dios, la justicia del reino de Dios. Ahora, ¿por qué eso está conectado con la fe? Es porque es a través de recibir esa ley y recibir esa justicia que nosotros somos transformados. ¿En qué somos transformados?
en una manifestación del reino de Dios. Esto es importante entenderlo para que veamos el efecto del Evangelio. ¿Por qué el Evangelio de Dios revela la justicia de Dios? Es a través del Evangelio que la ley de Dios es transmitida tal y como está en el cielo. De manera que cuando nosotros la recibimos por fe, nuestra vida es transformada para vivir en esa justicia, en esa ley eterna de Dios. Como resultado, el reino de Dios se hace visible. Esto lo podemos entender con el principio de la semilla. El sembrador salió a sembrar, nos cuenta Jesús en la parábola, y salió a sembrar para llevar fruto. Todos sabemos lo que son semillas, y todos de alguna forma hemos visto cómo la semilla germina, echa raíces, se abre, saca un tallo, comienza a crecer y después va a llevar fruto, va a dar fruto. Si las condiciones son las necesarias, veremos fruto de una semilla. ¿Cómo es posible que de una semilla salga el fruto, salga algo tan diferente o salga algo tan grande? Porque podemos hablar de semillas que son muy, muy pequeñas, que no las notamos. Las podemos tener en la mano y no darnos cuenta de pequeñas que son. Y sin embargo, ahí dentro de esa semilla, está contenido todo lo que hace falta para que lo que crezca de la semilla lleve fruto. Se produzca un ciclo completo. Porque después de ese mismo fruto van a salir semillas. Y se va a reproducir. Y eso puede llenar la tierra. ¿Entendemos? El Evangelio es así. Ahora, el principio de la semilla nos revela esto. Cuando se dan todas esas cosas dentro de esa semilla, y esa semilla es plantada en buena tierra y se dan las condiciones, se manifestará la obra de Dios. Ese mismo principio es el que produce el Evangelio en nosotros. Estando en tiempos tan difíciles como los actuales, en los que nos podríamos sentir perfectamente como Pablo se sentía en su época, él se sentía que predicar el Evangelio era de locos. Nadie lo entendía. Nadie entendía que alguien predicara un Dios que tenía un hijo que lo mandó a la tierra para que lo crucificaran. Eso era como... No cabía en la cabeza. A menos que se dispusieran a entender por qué. Y eso era el Evangelio. Así que cuando las personas se disponían por fe, es decir, querían invertir fe en entender qué era el Evangelio y por qué era el Evangelio, entonces podían recibir esa justicia, podían recibir esos principios y de esa forma se transformaban en semillas. Cuando nosotros recibimos la palabra, la entendemos, la atesoramos y dejamos que viva en nosotros, el reino de Dios se encarna en nosotros. ¿Por qué eso es importante? Mira, Dios quiere revelarse de muchas maneras. Dios quiere revelarse a través de tu vida. Dios quiere revelarse a través de la iglesia. Dios quiere revelarse a través de donde haya 2 o 3 reunidos en su nombre. Dios quiere revelarse allá donde el reino de Dios haya penetrado, sus leyes, sus principios se instalen. Allí Dios se va a revelar. No importa si son muchos o son pocos. Ahora, esto es muy importante entenderlo, porque si todo desapareciera, si no quedara lo que hoy conocemos como iglesia, en otras palabras, que no hubiera templos, que no hubiera lugares donde reunirse,
que no hubiera personas congregándose, que no hubiera la posibilidad de lo que hoy conocemos como la normalidad cristiana, si no existiera nada de eso, pero existieran cristianos, y cuando hablamos de cristianos estamos hablando de las personas que han recibido la semilla, que han recibido las leyes, que han recibido la justicia de Dios, que han recibido los principios eternos. Con que una persona lo tenga, ya hay esperanza. Esto creo que es fácil de entenderlo. La expresión de Pablo es, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe, o por la fe vivirá. El justo es la semilla. Tú eres la semilla de Dios cuando tú vives en la justicia de Dios. Cuando tú vives en la ley de Dios, cuando tú vives en la verdad, cuando tú vives en los principios eternos del reino de Dios. Tú eres la esperanza más allá de lo que pueda pasar. Donde tú estés, podrá crecer el árbol de justicia, el árbol del reino, el árbol de la vida, de la semilla. ¿Me explico? Ahora, Pablo sigue explicando por qué tienen que venir las cosas que tienen que venir. ¿Por qué estamos en malos tiempos? ¿Por qué parece que las cosas van a peor? ¿Por qué tenemos que atravesar dificultades? Y explica a partir del versículo 18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora fijaros lo que está diciendo Pablo, que llega un momento en que la injusticia en este mundo, y la injusticia es lo contrario de la justicia, ¿no es cierto? En otras palabras, Pablo está diciendo, llega un momento en que el ser humano se ha alejado tanto de Dios que ya no conoce lo que es justo, y la justicia que establece es injusticia. Y la luz que dice tener es tinieblas. Y la verdad que dice creer es mentira. Es un engaño. Llega un momento en que el ser humano y la sociedad que compone la reunión de personas llegan a estar tan lejos de los principios divinos, tan lejos de la verdad, tan lejos de Dios, que no se puede esperar justicia. Es más, van a resistir la justicia, van a resistir la verdad, van a resistir los principios del reino de Dios, van a resistir a Dios hasta el punto que Dios solo tiene una opción, no le queda más. ¿Crees que estamos en esa situación? ¿Nos estamos moviendo en esa dirección? Entonces dice Pablo que la ira de Dios se revela desde el cielo contra esa sociedad, contra esa situación, contra esa injusticia. ¿Por qué? Porque llega un momento en que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué significa que detienen con injusticia la verdad? Que cuando dices la verdad te vuelves peligroso para ellos y empiezas a violar leyes que han puesto ellos, de manera que puedes acabar en la cárcel, puedes acabar condenado con una multa, puedes acabar perdiendo tu libertad. ¿Por qué? Porque las leyes que ellos han puesto son leyes para detener la verdad de Dios. Piensa un poco, ¿es esa la sociedad en la que estamos? ¿Estamos viviendo en un tiempo así? En el que decir la verdad
te puede costar la libertad? Piensa. Sigue diciendo Pablo, porque lo que de Dios se conoce, Pablo está diciendo que los hombres han puesto su propia justicia, pero todavía se puede conocer a Dios. Dios lo ha hecho de tal manera que en la mayor de las injusticias, viviendo en la peor de las sociedades, si hay una persona que busca a Dios, lo puede encontrar. Fijaros hasta qué punto llega la misericordia de Dios. Ha puesto su sello en la creación, ha puesto su justicia, su orden, su verdad, ha puesto su mano de tal forma que se revela, se manifiesta, se puede ver que detrás está Dios. Dice, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó a todos. Dios cada día nos abre su libro para que los que quieran buscar la verdad la encuentren. Dios cada día da oportunidad a cada ser humano que está dispuesto a llegar hasta la verdad, a no conformarse con la mentira, con el engaño, con la injusticia humana, a seguir buscando y encontrar sus principios eternos y santos. Dios lo ha puesto de tal manera que sea posible, que las personas lleguen a la verdad. Porque las cosas invisibles de Dios, su poder eterno, su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas creadas, de modo que nadie tenga excusa. Lo que nos dice Pablo es que, y fíjate que Pablo no conocía, como nosotros conocemos hoy, por ejemplo, la biología, o la ciencia física, o la astrología, o sea, había muchas cosas que en aquel tiempo no se conocían, o se tenían nociones muy elementales y poco fundamentadas. Hoy nosotros tenemos tal capacidad de descubrir la creación, de descubrir lo que Dios ha hecho, y tenemos tanta publicación al respecto, que en cualquier momento, cualquier ser humano que quiera indagar acerca de la verdad, solamente de las cosas creadas, se topará con el Creador. No tienen excusa, dice Pablo. Nadie tiene excusa. Nadie. Vivimos en un planeta creado por Dios para albergar los principios eternos y sabios. Esto es muy importante que lo entendamos. La Tierra está creada de tal forma que es como si viviéramos en una biblioteca, donde están todos los escritos, todos los tratados, todos los informes, todo lo que pudiéramos estar interesados en encontrar para descubrir a Dios, está aquí, está en la Tierra. Dios lo ha puesto aquí para nosotros. No hay, estoy seguro de que no hay un planeta como la Tierra. No hay un planeta como la Tierra. Dios hizo este planeta de forma especial para desarrollar el Evangelio, desarrollar sus principios eternos, desarrollar todo lo que nosotros íbamos a necesitar para la obra máxima de todo el proyecto de la creación. Poder enviar a su Hijo y manifestar a espíritus encarnados, los hombres, la salvación, la reconciliación con Dios y la vida eterna.
Además de eso, nosotros tenemos en nuestra sociedad, tenemos grandes instrumentos de investigación. Tenemos grandes universidades, grandes centros, laboratorios. Tenemos lo que nunca antes la humanidad había disfrutado, había podido manejar. Hoy lo tenemos. Y lo tenemos tan sofisticado que jamás en la historia se hubieran imaginado que pudiéramos llegar a conocer tan en profundidad la creación. Y lo tenemos. Y se investiga y se conoce. Y hay un problema. Pablo lo dice aquí en el versículo 21. Habiendo conocido a Dios, habiendo llegado a la conclusión de que lo que se ve, lo que se observa, no podría existir si no hubiera un creador detrás, si no hubiera un diseñador, si no hubiera una fuerza, una sabiduría, un proyecto detrás. O sea, han llegado hasta ahí. Han llegado a descubrir la complejidad de la vida, lo inexplicable de la vida. Han llegado a entender que todo tiene una ley, un diseño, una estructura, un orden, una realidad maravillosa. ¿Qué ha pasado? Que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, hasta el punto que profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así que vemos que es una cuestión espiritual. Es una cuestión espiritual. La gente no rechaza el Evangelio porque le parece que haya pocas pruebas de que eso sea verdad. La gente rechaza el Evangelio porque está espiritualmente preparado para rechazarlo. Está programado espiritualmente para rechazar la verdad. Ha llegado a un estado, a una conclusión interna que es totalmente opuesta a la que Dios le da y por tanto se produce un rechazo. La gente no es que no acepte las pruebas que Dios les da, es que pelea contra esas pruebas, porque pelea contra Dios. No es que no le entre en la cabeza que Dios existe, es que no quiere que Dios exista. ¿Me explico? Es que no quiere que Dios exista. Ahora, en medio de esa sociedad, la única esperanza es que tú y yo vivamos de tal manera que reflejemos a Dios con nuestra vida, con nuestra actitud, con nuestra manera de hablar, de comportarnos, de relacionarnos, con lo que decimos. Reflejemos de tal forma a Dios que no haya ninguna posibilidad de excusa para ellos. Pueden rechazar el conocimiento, pero cuando comienzan a rechazar tu testimonio, es momento de que la ira de Dios sea derramada sobre la humanidad. Por lo cual también, dice, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando llegan a un punto en que resisten a Dios, están resistiendo su ley, están resistiendo su verdad, están resistiendo la luz.
que les ayude a caminar en justicia, a caminar haciendo lo correcto. ¿Y qué pasa cuando rechazas eso? ¿De qué vas a echar mano? Solamente de lo que hay dentro de ti. Solamente de tus deseos, solamente de tus aspiraciones, de tus motivaciones. El problema es que tus deseos están corrompidos, están entenebrecidos cuando quitas a Dios de tu vida. Y dice que llegan al punto de la inmundicia, hacer cosas asquerosas, hacer cosas perversas, sucias. Llegan a la deshonra, se deshonran a sí mismos con lo que hacen. Dice que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, queriendo más agradar a la gente que a Dios, queriendo más agradarse a sí mismos que a Dios, poniendo leyes para que ellos sean exaltados, que lo que ellos piensan, lo que ellos creen prevalezca por encima de Dios. Dice el versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, inmundicia, deshonra de sí mismos, pasiones vergonzosas, deseos avergonzantes, deseos que no deberían de ocurrir, que es asqueroso, es una deshonra de la creación de Dios. Pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Va a hablar de mujeres y de hombres. Las mujeres van a cambiar el uso natural de la unión con el varón por el uso contra la naturaleza, uniéndose con otras mujeres. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. En otras palabras, cuando se juntan hombre con hombre, se produce maldad, se produce enfermedad, se produce rotura emocional, espiritual, se destruye la naturaleza. ¿Estamos viviendo en una sociedad así? ¿Por qué es importante entender el contexto? Porque nunca antes, en la historia de la cristiandad, nunca antes se estaba generalizando tanto esta forma de corrupción. Y nunca antes era necesario que la Iglesia fuera pura, que las semillas fueran perfectas, que tú y yo podamos conservar en nosotros el reino de Dios, la justicia de Dios, la verdad de Dios. Nunca como hoy había sido tan necesario atesorar la palabra viviente de Dios. Dejarla impresa en nuestro corazón, en nuestra mente. Porque estamos viviendo en una sociedad que está golpeando esa verdad de continuo. Que está pregonando por todos los medios posibles una forma de vida, un concepto de la vida que es totalmente opuesto a la verdad y al reino de Dios. Pablo sigue en el versículo 28, y como ellos, hombres y mujeres, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Como
O sea, este es el problema, es alejarse de Dios. En la carta de Judas leemos que hay personas que están funcionando, siendo como modelos, como maestros, que en realidad son estrellas errantes. ¿Qué es una estrella errante? ¿Qué es un astro errante? ¿Qué es algo que vaga por el espacio? Es que no tiene conexión, es individual, no se une, no se liga, no entra en un sistema que le pueda ayudar a producir vida. Está en oscuridad, no tiene luz. Estrellas errantes es el propósito de Satanás para el ser humano. Es separarlos de Dios hasta el punto que quedan perdidos eternamente. Que quedan totalmente ajenos de la verdad, ajenos a la vida de Dios. Dice, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Hay declaraciones que hacen personas que se supone que enseñen hoy a la sociedad modelos de sexualidad, por ejemplo, o de relaciones personales, que en cualquier otro momento habría hecho que toda la sociedad se enrojeciera de vergüenza. Pero han llegado a tal extremo que han producido una normalidad, de manera que la gente no solamente no se enrojezca, sino que lo vea como normal, que lo apoye, que lo apruebe. Hay personas que están saliendo por televisión, que están saliendo en la radio, que hablan de sexualidad de tal forma que en cualquier otro momento de la historia hubiéramos vomitado. Nos hubiéramos sentido tan profundamente heridos en nuestra honorabilidad, en nuestra moralidad, que hubiéramos pensado que esas declaraciones provenían del mismísimo Satanás, del mismísimo infierno. Y hoy se hablan como si fuera lo más normal del mundo. Esa es la sociedad en la que vivimos. Estamos acercándonos al precipicio. Nos están llevando a través de políticas, a través de transformaciones sociales, hasta el mismo borde del abismo. ¿Cuál es el resultado? Hacen cosas que no convienen, dice Pablo. Hacen cosas que no convienen. ¿Por qué? Versículo 29. Porque están atestados, llenos, están completamente sumergidos ¿en qué? En toda injusticia, en fornicación, en perversidad, en avaricia, en maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños y malignidades. Se han hecho murmuradores, acusadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, que te enseñan que la familia no debería de existir, por ejemplo. Que tratan de enseñarte que la familia es un invento social, no es obra de Dios, es un invento social. Implacables, sin misericordia,
quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Así se forma una sociedad lista para los juicios de Dios. Estamos hablando de que la ira de Dios se revela. La ira de Dios se acerca a la sociedad. De la misma manera que Abraham fue visitado por Dios para ver cómo estaba la situación en Sodoma, porque había llegado a sus oídos lo que pasaba, y llegó para rescatar lo bueno que pudiera haber todavía dentro de aquella sociedad antes de destruirla. Y apenas encontró a unos pocos. Cuando la sociedad se aleja tanto de Dios, se corrompe tanto, se desvía tanto de la verdad, se acerca tanto a recibir los juicios de Dios, es cuanto más necesitamos tú y yo, todos los cristianos, estar completos, íntegros, perfectos, porque somos la única esperanza de que el reino de Dios todavía se manifieste en la tierra, de que haya esperanza hasta el fin. No vale adaptarse a este tipo de sociedad. No podemos, como decía Pablo también en 2 Corintios 6, no podemos estar con Jesús y con Satanás. No podemos estar con la luz y con las tinieblas. No podemos reírle la gracia a los corruptos. No podemos aceptar como bueno lo que sabemos que es malo. No podemos mirar para otro lado cuando quieren corromper a nuestras familias, a nuestros hijos. ¿Podemos entender esto? La responsabilidad que nosotros como reino de Dios tenemos en medio de una sociedad así. Están llegando al colmo. Y como se alejan cada vez más de Dios, están llegando a pensar y a hacer cosas que, a menos que Dios acorte el tiempo para que se derramen sus juicios, nadie sería salvo. Nadie sería salvo, dice la Escritura. Dijo Jesús. Aquellos tiempos serán acortados. De otra manera, no habría quien rescatar. ¿Por qué digo esto? Es importante que todos entendamos la misión que tenemos aquí en el mundo. Muy por encima de nuestra supervivencia, muy por encima de tener un trabajo, muy por encima de ver cómo sobrevivir cada día. Hay una responsabilidad mayor que esa. El reino de Dios y su justicia. Jesús llegó a decir que si buscáramos el reino de Dios y su justicia, vivir de acuerdo a los principios de Dios, vivir de acuerdo a la justicia santa, eterna de Dios, Dios nos sustentaría en medio de un desierto. Dios nos sustentaría cuando no hubiera nada. Dios es capaz de transformar las piedras en pan, de darnos maná, de enviar los cuervos a alimentarnos.
Dios puede hacer cualquier cosa por nosotros cuando estamos determinados a tener como prioridad el reino de Dios y su justicia. Como iglesia tenemos que entender que esa es ahora mismo nuestra mayor responsabilidad. Conservarnos en el amor de Dios, en la integridad suya, en su justicia, en sus leyes santas, como semillas puras. ¿Entendemos esa responsabilidad? Dios espera que la iglesia de este tiempo lo entienda. Que en medio de una generación perversa como la que vivimos, tenemos la obligación de resplandecer como lumbreras, como luminares, como antorchas, como luces vivas en este mundo. Es nuestra mayor responsabilidad. Así que cuando nos sentimos inclinados a seguir la corriente de este mundo, cuando nos sentimos inclinados a poner otras prioridades en nuestras vidas y descuidar la importante, cuando sentimos que no tenemos tiempo para eso porque tenemos otras cosas que hacer, nos estamos fallando a nosotros mismos y le estamos fallando al Señor y le estamos fallando a la humanidad. Nunca como hoy la humanidad había necesitado tan desesperadamente que los cristianos fuéramos cristianos, íntegros, al máximo, a tope. Nunca había necesitado tanto que nuestras convicciones fueran firmes, que no nos dejáramos mover de nuestro modo de pensar. Porque si nosotros no manifestamos la verdad y la justicia de Dios, los mismos juicios de Dios que se derramen sobre esta tierra nos alcanzarán a nosotros. Nadie sería salvo. Así que este es el tiempo de reconsiderar qué tipo de cristianismo estamos viviendo. ¿Estamos mezclándonos con la injusticia? ¿Estamos apagándonos con la oscuridad? ¿Estamos tolerando lo que es malo? ¿Estamos cediendo nuestras convicciones? ¿Estamos callándonos frente a la maldad? ¿Qué hacemos? ¿Qué nivel de cristianismo vivimos? Es importante que lo revisemos. Vivimos de tal forma que si no hubiera ningún cristiano más en el mundo y Dios nos pusiera en cualquier situación, pudiéramos florecer como el reino de Dios de una forma íntegra y completa, porque la semilla que está en nosotros está completa, es santa. ¿Podemos entender esta necesidad? Así que tenemos que pararnos y reconsiderar cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. ¿Realmente es cristiana? ¿Realmente somos luz en medio de donde estamos? ¿Realmente vivimos y manifestamos los principios santos y divinos? ¿Nos reímos con los chistes de la inmundicia? ¿Nos dejamos llevar por las modas? ¿Por ver ciertas cosas que no deberían de verse? Que ni deberían de existir. Necesitamos limpiarnos.
Necesitamos depurar nuestra vida. Necesitamos desechar toda forma de injusticia, de inmundicia, de maldad, de oscuridad. Tenemos que alejarlo de nuestra vida. Tenemos que llegar a ser la iglesia santa, pura, sin mancha que Dios espera. Quizá es por eso que leemos en 1 de Pedro 4 que es hora de que los juicios caigan sobre la casa de Dios para limpiarnos, para purificarnos. Y también Pedro escribe ahí que si con dificultad el justo se salva, ¿qué ocurrirá con aquellos que viven separados de Dios? Con dificultad el justo se salva. Es fácil dejarse llevar por la maldad, porque a Dios no lo vemos, a las personas sí, y a veces queremos agradar más a las personas que a Dios. A veces nos dejamos llevar por la apariencia, por lo que ven nuestros ojos físicos, en vez de mantener nuestros ojos espirituales en Cristo. Revisemos, por favor, nuestro cristianismo, cómo vivimos. Vivimos en un tiempo muy peligroso, muy, muy peligroso. Lo que viene va a demandar de nosotros mucha convicción, mucha integridad, mucha seguridad en Cristo, mucha seguridad en la gracia de Dios, seguridad en la verdad. No nos damos cuenta de cuánto vamos a necesitar conocer la palabra de Dios a fondo, al máximo. Enseñémosla a nuestros hijos, como si dependiera su vida de ellos. Guárdala en tu corazón, en tu mente, más que tu comida. Valórala como lo máximo que puedas pensar. Tenemos un enorme desafío por delante, un enorme desafío. Así que tenemos que tomar decisiones, como individuos, como familias, como iglesia. ¿Podemos orar por eso? Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Señor, te damos las gracias por habernos revelado estas cosas a través de tu palabra. Señor, hoy vemos que estas cosas se cumplen. Hoy vivimos en una sociedad que ha llegado a estos extremos y todavía avanza más hacia la locura, hacia el disparate. Señor, en tu palabra tú has dicho por medio del salmista que escucharé lo que hablará el Señor, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Señor, es tu palabra la que nos rescatará de toda esta maldad, de todo este engaño. Ayúdanos, Señor, a guardarla en nuestro corazón. Señor, ayúdanos a enseñar a nuestros hijos a guardarla, a escribirla en sus mentes, a registrarlas totalmente en sus corazones.
Señor, que no nos avergoncemos de ninguna manera de memorizar tu palabra, al contrario, que venga de ello nuestro gozo, que nos alegremos de tener más y más tu palabra guardada en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser ese pueblo que puede recitar tu palabra, que en medio de estos tiempos, en medio del engaño, puede sacar a la luz tu verdad, porque en ella está tu justicia, está tu ley, está la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a ver las cosas que están pasando desde tu perspectiva, con tus ojos, desde tu palabra, para juzgarla de acuerdo con tus santos juicios, para tomar decisiones, para que cuando tú vengas a juzgar la tierra puedas rescatarnos primeramente a tu iglesia, puedas recibirnos en tus graneros como un grano de oro, un grano perfecto, completo, santo, puro, limpio, generador de vida, preparado para tu reino. Cuando tú vengas a separar el trigo de la cizaña, cuando tú vengas a recoger los frutos por los cuales tú invertiste en este mundo hasta el punto de entregarnos a tu Hijo Jesús. Señor, que podamos ser cosechados juntamente con Él. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.